Bueno, ahí se está viendo la pantalla, ¿se están viendo bien? Se ve bien, se ve Bueno, muy bien, sí. bueno, Sí, chicos, profe, sí. vamos a empezar entonces. Lo que pasa es que yo no estoy viendo si me escriben Hay, en chat. hay 37 participantes. Sí, Profe, todavía hay alumnos en espera. Los estoy admitiendo de a uno porque Ah, bien. me van apareciendo, entonces estoy admitiendo todo lo que puedo. Ah, Así bien, que no. perfecto. bueno, entonces con los que ya están, con los que ya han ingresado, vamos a empezar a revisar el cuestionario. La idea es detenernos puntualmente a revisar los ejercicios que tienen algún tipo de resolución numérica, no solamente los que tengan preguntas teóricas, excepto que ustedes necesiten consultar algo que se les está preguntando que no les quedó claro, para hacer el repaso rápidamente. Entonces, y por ahí hay algunas preguntas que para poder resolver los problemas hay que revisar esos conceptos, pero vamos a dedicarle el tiempo fundamentalmente a los ejercicios numéricos, que la idea era que ustedes los resolvieran previamente para que después directamente trabajáramos en resolver las dudas que a ustedes les hubieran quedado. Si, si vamos directamente al ejercicio número 3, les pedía construir la curva de enfriamiento del plomo líquido hasta su solidificación completa con la siguiente serie de datos. Y determinar la temperatura de solidificación, así como el intervalo de solidificación. Yo les pregunto si pudieron hacer la curva, cómo les dio, que qué temperatura de solidificación les dio y cuál fue el intervalo de solidificación. A ver quién puede participar. La temperatura de solidificación me quedó 327 grados Celsius Bien, y ajá, el intervalo 150 y 300 segundos. bien. ¿Los demás están de acuerdo con eso? ¿Profe, ha cambiado la diapositiva o no? Sí, estoy mostrando los enunciados del ejercicio 1 hasta el 3. Se No, quedó no en se ven, No la se ven, primera, ve, profe. profe, en la unidad 3 dice Ah, no se solidificación ve, nada más. Gabriel. No. Ay, bueno, a eso es lo que verla, te iba a decir, que no voy se, a volver a entrar. no se ve el slide. Sí, algo raro yo me daba cuenta que estaba pasando porque no lo estaba viendo como lo veo Ah, estabas viendo. habitualmente. Sí, sí. A ver, vamos de nuevo. Sí, no. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Ahí? Sí, Sí, profe. ahí se Bueno. ve. Bueno, entonces como dijo recién el compañero de ustedes, al representar la curva de enfriamiento, en donde estamos representando temperatura en función del tiempo, y representan los valores que ustedes tienen en la tabla, les da la curva de enfriamiento en donde esta primer zona, ¿en qué estado está el material? Líquido. Líquido, perfecto. Hasta llegar a los 327 grados, en donde durante toda esta meseta, entre los 120 y los 300 grados, ¿qué está pasando en esta meseta? ¿Está solidificando? Se está solidificando. Y entonces, ¿cuántas fases tengo presente entre los 120 y los 300 grados? Dos. Dos fases. ¿Qué fases son? Líquido y sólido. Líquido. Líquido y sólido. ¿Y el sólido qué sólido es? ¿Es un- sí, ¿es un metal puro o es una solución sólida? Y este es el puro, ¿no? Claro, es un metal puro porque estoy solidificando plomo líquido, no le he puesto ninguna otra cosa, entonces es un metal, es plomo líquido, y acá tengo plomo líquido y plomo sólido, que es un metal puro, ¿sí? Y después cuando llego a los 300 grados se nota que termina la meseta, es decir, quiere decir que terminó la solidificación y ya se sigue enfriando el plomo sólido, ¿sí?
Que ustedes entiendan el significado de estas curvas de enfriamiento es importante porque son la base para después poder entender los diagramas de equilibrio. Bueno, muy bien. Vamos entonces al otro ejercicio numérico. Profe, Sí, disculpe, en el ejercicio anterior sí. pide el intervalo de cambio de fase. ¿Es el tiempo? ¿El intervalo Dice de tiempo? determinar la temperatura de solidificación, así como el intervalo de cambio de fase. Sí, se refiere al intervalo de solidificación. Bien, en tiempo. Bien, Sí, yo me expresé bien, mal recién, porque estaba pensando dije mal, es entre los 120 y los 300 bien, segundos. perfecto. Genial, Bien. gracias. Bueno, muy bien. Bueno, después tienen una serie de preguntas teóricas que en realidad son importantes tenerlas conceptualmente claras para después poder resolver los ejercicios numéricos. Pero bueno, vamos a ir repasando esas preguntas, a no ser que a ustedes les haya quedado alguna duda, para resolver estos ejercicios. Vamos al ejercicio número 9. Dice, considerando la aproximación de que la nucleación homogénea se produce cuando el grado de subenfriamiento es del orden del 20% de la temperatura de solidificación expresada en grados Kelvin, y sabiendo que la temperatura de fusión de cobre puro es 1085 grados centígrados, determinar el subenfriamiento requerido para que se produzca la nucleación homogénea. Bueno, la interpretación de este enunciado nos hace repasar conceptos teóricos que están en las preguntas anteriores. Este enunciado habla de nucleación homogénea. ¿Qué entendemos por nucleación homogénea? Es la nucleación que se da con digamos, con las partículas del mismo metal que se está solidificando, que la nucleación no se produce a partir de otro material, se produce a partir del mismo metal. Claro, hablaríamos en vez de las partículas, hablaríamos de los átomos, pero está claro Claro, lo que vos claro, has dicho. claro. O sea, solamente estamos hablando de la nucleación a partir de los átomos de un único metal, sin la presencia de otro metal o de otra, a veces le llamamos otro componente u otra impureza, ¿cierto? Bien. Después nos habla del grado de su enfriamiento. A ver, ¿qué han entendido de grado de su enfriamiento? Que en realidad el cambio de fase no se da a la temperatura de fusión, sino que se necesita un subenfriamiento, se necesita bajar la temperatura más de ese valor, cosa de que se creen los núcleos. Perfecto. O sea que es una especie de delta T, es como una temperatura un poco más baja a la que tengo que llegar para que se empiece la solidificación y no exactamente a la temperatura de solidificación. Y nos dice, y nos da como dato la temperatura de fusión del cobre puro. Entonces dice, determinar el subenfriamiento requerido para que se produzca la nucleación homogénea. La verdad que este ejercicio es sumamente fácil porque simplemente lo que tratamos es introduciendo el tema para ir repasando el concepto de grado de subenfriamiento, porque el enunciado dice que el grado de subenfriamiento es del orden del 20% de la temperatura de solidificación, y nos da como dato la temperatura de solidificación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolver el ejercicio? Sacar el 20% de 1085. La mitad de la respuesta está bien y la mitad hay que corregirla, porque fíjate que el enunciado dice el 20% de la temperatura de solidificación expresada en grados Kelvin, y tenemos la temperatura de fusión expresada en grados centígrados, entonces no sería el 20% de 1085. Lo pasamos al Kelvin y le sacamos el 20%. Exacto. ¿Y cómo lo pasan a Kelvin? Le sumamos 273. Perfecto. Bueno, entonces eso es lo que tienen que hacer. El enunciado nos dice que el delta T es el 0,2 o el 20% de la temperatura de solidificación. Y lo tenemos que expresar en grados Kelvin. Por lo tanto, tenemos que pasar la temperatura de solidificación a grados Kelvin y calcular el 20%. Y ese es todo el problema, realmente sumamente sencillo. Profe, ¿y el grado de su enfriamiento es el delta T entero?
No entiendo a qué le llamas entero. O sea, no es la diferencia esa, no es que la temperatura, una temperatura particular es la diferencia de temperatura. Es una diferencia de temperaturas y eso ahora lo vamos a profundizar ese concepto en el ejercicio que sigue, en uno de los que sigue, no me acuerdo cuál, pero ya lo vemos más en detalle. Bien, vamos al ejercicio, este es muy fácil, vamos al ejercicio 10. Dice, ¿de qué factores depende el radio de menor núcleo estable durante la solidificación? ¿Cuál es el factor determinante? Calcula el radio crítico del aluminio, sabiendo que su temperatura de solidificación es 933,1 grados Kelvin, y que aplicamos un subenfriamiento de 10 grados centígrados. Y nos da como dato la diferencia de entalpía, que es equivalente al calor latente de fusión, nos da la energía libre superficial, nos da la densidad y el peso molecular del aluminio. ¿Sí? Entonces, bueno, acá tenemos como este ejercicio como que está en dos partes, un análisis conceptual teórico y una parte de resolución. La primera parte de la pregunta dice, ¿de qué factores depende el radio del menor núcleo estable durante la solidificación? Yo les voy a adelantar una pregunta para que nos vayamos entendiendo. En la teoría, que yo no voy a explicar toda la teoría de nuevo, estamos haciendo un repaso muy rápido, ¿cómo le hemos llamado al radio, al radio del menor núcleo estable durante la solidificación? Es decir, el menor núcleo que se tiene que formar para que a partir del núcleo el grano empiece a crecer y no desaparezca. El radio crítico. El radio crítico, muy bien. ¿Cómo se llamaba ese agrupamiento de átomos anterior al radio crítico que desaparecen? Embrión. El embrión, bien. Y después del radio crítico ya es un núcleo que empieza a crecer y forma un grano, ¿cierto? Bueno, muy bien. ¿Y de qué factores depende ese radio crítico? La energía liberada y Enfriamiento. absorbida. Bien, del grado de subenfriamiento. ¿Está en el numerador o en el denominador? Denominador. Eso quiere decir que es inversamente proporcional al grado de subenfriamiento. O sea que mientras mayor sea el grado de subenfriamiento, menor va a ser el radio crítico. ¿Sí? Bien, ¿de qué otro factor Profe, depende? En la temperatura perdón, le pregunté, ¿en la temperatura de solidificación se van a formar algunos núcleos o directamente no se van a formar? O sea, cuando nosotros subenfriamos, ¿se forman más núcleos que en la temperatura de solidificación o directamente en la temperatura de solidificación no se generan núcleos, digamos? No, justamente es lo que estamos hablando, es que el radio crítico es inversamente proporcional al grado de subenfriamiento. Entonces, si yo tengo un grado de subenfriamiento muy grande, yo voy a tener un radio crítico muy chico, porque es inversamente proporcional. Al requerir un radio crítico muy chico, muchos embriones con pocos átomos van a pasar a ser núcleo, porque el radio crítico es más chico, entonces necesito menos cantidad de átomos para formar ese radio crítico. Si necesito menos cantidad de átomos, quiere decir que se van a formar muchos núcleos. Y si se van a formar muchos núcleos, quiere decir que se van a crecer muchos granos. Los granos van a ir creciendo hasta que choquen entre sí. Por lo tanto, voy a terminar teniendo grano fino o grano grueso. Grano fino. Grano fino. O sea, voy a tener muchos granitos chicos. ¿Sí? Entonces, a la temperatura de solidificación, la cantidad de núcleos que se van a formar en forma estable tienen que ver con el grado de subenfriamiento. ¿Lo entendiste? Claro. Pero lo que yo decía, digamos, justamente al aumentar el grado de subenfriamiento, disminuye el radio crítico, entonces más cantidad de embriones se transformarían en núcleos, digamos, pero Sí. en la temperatura de solidificación, ¿puede haber átomos que presenten un radio mayor al radio crítico y por lo tanto se vuelvan núcleos sin que haya un subenfriamiento?
O si no hay subenfriamiento, no se forma ningún núcleo, a eso me refiero. Lo que pasa que vos tenés que tener en cuenta todo el proceso que se va produciendo de variaciones de energía durante el proceso de solidificación para que existan las condiciones de solidificación. Cuando yo voy bajando la temperatura, los átomos van perdiendo energía cinética con la que se están moviendo, entonces va bajando esa energía cinética vibratoria de movimiento de los átomos van generando una fuerza de cohesión para empezarse a unir y permanecer unidos, que tiene que ver en cuenta con todo ese balance energético. Si ese balance energético no se da y no está presente el grado de subenfriamiento necesario, se van a formar menos núcleos. Tiene que ver con la cantidad de núcleos que se van a formar, ¿sí? Entonces, Bien, si hay perfecto. muy poco subenfriamiento, bueno, vas a tender a tener muy pocos granos, porque el radio crítico va a ser muy grande. Pero ¿cuándo se van a empezar a formar los granos? Y cuando se dé ese balance energético que se tiene que dar para que los átomos terminen uniéndose, generando fuerzas de cohesión que venzan a la energía cinética y a la vibración de los átomos. Es todo el Bien, balance perfecto. energético que se les explicó que tiene que darse para que se vaya formando la superficie, bueno, y ese balance de energía, que se absorbe energía para formar la superficie, se libera energía para formar el volumen, y bueno, y de ahí sale, de todo ese balance energético, sale la expresión de radio crítico. Perdón, Gabriela, un segundito. Creo que cuando yo expliqué ese tema quedó un poquito esa duda de cuando hay un delta T antes de empezar la meseta. Y lo que yo les había dicho para que ellos recuerden y se recuerde lo que yo comenté, era que ese delta T generalmente se produce en nucleación homogénea, cuando se necesita un grado de subenfriamiento. Y era para formar los primeros núcleos, o sea, agrupaciones atómicas ordenadas, que al pasar el líquido al estado sólido libera calor, y ese calor que libera hace que la temperatura aumente hasta la temperatura de la meseta. O sea, ese es un poco el concepto de ese delta T, es como darle un impulso energético, es lo que dice la ingeniera, tiene mucho que ver con ese balance energético. Solamente quería recordar eso nada más, porque hay varios alumnos que creo que tenían esa duda la otra vez. Perdón, la interrupción. Perdón. Sí, gracias, Ana María, perfecto. No. Bueno, ¿quedó aclarado entonces? Sí, perfecto, profe. Bueno, entonces, en base a lo que estamos hablando, ahí nos dice el ejercicio, bueno, no hemos terminado de decir de qué otras variables depende el radio crítico. Hemos dicho el grado de subenfriamiento. ¿Cuál otro? La energía libre, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de ellas? La de superficie. Claro, el coeficiente de energía superficial, ¿sí? ¿Qué otra variable tenemos? El calor latente. El calor latente de fusión, y falta una más. La temperatura de solidificación. Y la temperatura de solidificación. Bueno, de todas estas variables que hemos nombrado, ¿cuál es el factor determinante en el radio crítico? Lo acabamos de decir. ¿Cuál es el factor determinante? El grado de subenfriamiento. Claro, es el grado de subenfriamiento, porque todas las demás están dadas, y con el grado de subenfriamiento es el que yo puedo regular el tamaño de grano. Es muy importante volver a aclarar lo que se acaba de decir, que estamos hablando de nucleación homogénea, ¿sí? Esta expresión es para nucleación homogénea. Bueno, entonces el ejercicio sigue diciendo, calcula el radio crítico del aluminio, sabiendo que su temperatura de solidificación, nos da como datos, 9,33 y el grado de subenfriamiento 10. Bueno, entonces ya estamos en condiciones de aplicar la expresión de radio crítico. Acá viene este concepto que recién les dije que en otro ejercicio iba a salir la aclaración. Cuando
hablamos de grado de subenfriamiento, es un delta T, quiere decir que es una diferencia entre dos temperaturas. Al ser un delta T, es independiente de si está en grados Kelvin o en grados centígrados. Por lo tanto, ustedes tienen el dato en 10 grados centígrados, que es lo mismo que en grados Kelvin, porque el 273 se sumaría y se restaría, y la diferencia entre las dos temperaturas seguiría siendo 10. Y después, bueno, la expresión que hemos recién nombrado de radio crítico, que hicieron toda la deducción en teoría, es 2 veces el coeficiente de energía superficial por la temperatura de solidificación, dividido la diferencia de entalpía o el calor latente de fusión, dividido el grado de su enfriamiento. Ahora, ¿qué ocurre? Que como ustedes tienen dados los datos de la variación de entalpía en Joule por mol, no pueden aplicar directamente esta fórmula porque no van a poder llegar a la expresión del radio crítico en unidades de volumen, sino van a llegar en unidades de masa. Por eso, para poder transformarlo, tenemos que multiplicar por el peso molecular para pasar los moles a gramos, porque el peso molecular es gramos por mol, y para después pasar los gramos a volumen tenemos que dividir por la densidad, ¿sí? Para que puedan llegar a una expresión del radio crítico en unidades de volumen. Entonces, bueno, se hacen todo esa, simplemente reemplazan por los datos y hacen el análisis dimensional correspondiente, bueno, van a poder llegar a la respuesta 11,01 nanómetros. No sé si ustedes ya lo habían hecho el ejercicio, si ya habían llegado a la respuesta. Pero la única dificultad que tiene este ejercicio acá es comprender que el delta T es lo mismo que está en grados centígrados que en grados Kelvin, porque hay muchos que tienden a pasar estos 10 grados centígrados a grados Kelvin y le suman 273. Ojo con eso, porque al ser un delta, eso no hay que hacerlo. Y la otra dificultad que tiene es cómo están expresados los datos en Joule por mol, que necesariamente tienen que multiplicar por el peso molecular y dividir por la densidad para poder llegar a la expresión del radio crítico en unidades de longitud y no en unidades de masa, ¿sí? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, vamos con el siguiente. El siguiente dice, calcular el tamaño, o sea, el radio, de los núcleos de tamaño crítico para cobre puro cuando la nucleación homogénea tiene lugar. Y suponer un subenfriamiento de 0,2 de la temperatura de solidificación y les da una tablita con los datos. Bueno, esto es lo que se acerca más a la realidad, que uno dispone de la tabla y tiene que ir a la tabla a buscar los datos para resolver el ejercicio. Entonces, bueno, nos está diciendo que es cobre puro, buscamos dentro de la tabla el cobre y la tabla nos da la temperatura de solidificación en calor latente de fusión, el coeficiente de energía superficial, y este es el máximo subenfriamiento observado. Entonces, ¿Qué es la unidad esa del coeficiente de energía superficial? ¿En qué unidad está? está en ergs por centímetros cuadrados, que lo normal, para poder aplicarlo lo van a tener que pasar a Joule. Ah, bien, perfecto. Que en realidad es multiplicar por 10 a la menos 7. Entonces, aplican la expresión de radio crítico, la misma que hemos visto recién, y buscando los valores en la tabla. Y al ir reemplazando los valores, aparecen algunas cuestiones que hay que tener en cuenta. Es 2 veces la energía superficial para el cobre, 177, en vez de erg por centímetro cuadrado, ponen 177 por 10 a la menos 7 joule por centímetro cuadrado, para pasar a joule. Después, por la temperatura de solidificación, la buscan acá,
que fíjense, acá les aparece en grados centígrados, acá sí, la temperatura de solidificación siempre la tienen que expresar en grados Kelvin. Entonces le suman 273 y la pasan a grados Kelvin. Después, el calor latente de fusión lo tienen directamente en la tabla, 1628 Joule por centímetro cúbico. Y el grado de subenfriamiento nos dice como dato que supongamos un 0,2 de la temperatura. O sea que multiplicamos 0,2 por 1358 y nos da 271,6. Y con eso ya tenemos el valor de radio crítico. En el siguiente... Profe, tengo una pregunta. Sí. En la anterior, la última columna dice máximo subenfriamiento observado. ¿Lo tendríamos que comparar con el 0,2 de la temperatura? O sea, con ese 271. Para ver si es correcto. Sí, en realidad, acá la tabla lo que te está dando es un valor de referencia de que para que se produzca la nucleación homogénea tenés que llegar como mínimo a este valor de grado de subenfriamiento. Nosotros estamos tomando un valor un poco por encima de este valor de referencia. ¿Se entiende? Sí, perfecto, perfecto. Bien. Después, en el siguiente ejercicio dice calcular el tamaño o el radio de los núcleos de tamaño crítico para cobre puro cuando la nucleación homogénea tiene lugar. Y nos da la constante de celdilla de una estructura cúbica para el caso del cobre. Bueno, en realidad todavía no necesitamos ese dato para lo que nos está pidiendo. A ver, espérense, acá que habíamos calculado para calcular el tamaño radiocrítico para el cobre puro. Sí, y ahora nos está diciendo calcular el tamaño radio de los núcleos de tamaño crítico para cobre puro. No, acá, perdonen, pero he copiado mal el ejercicio, el enunciado del ejercicio. En el práctico ustedes deben tener otro, porque he ido copiando y pegando, acá me he copiado mal el enunciado. Acá este ejercicio, el 12, de lo que les pedía en el práctico era que ustedes calcularan la cantidad de átomos que había en un núcleo de tamaño crítico, ¿cierto? Si tienen ahí el práctico que yo les subí al aula. Sí, profe, era el número de átomos. Acá está mal copiado, claro, el ejercicio 12 lo que les pide es la cantidad de átomos que constituyen el núcleo de tamaño crítico. Entonces, bueno, no sé si alguno de ustedes intentó resolverlo, a ver que propongan cómo resolverlo. Primero hay que sacar la cantidad de celdillas. Primero hay que sacar la cantidad de celdillas. Y para eso Bueno, justamente tenemos que calcular el radio. A ver, ahí... Claro, pero primero también tenés que saber cuál es el volumen del grano, del núcleo. ¿Cómo vamos a calcular el volumen del núcleo? O sea, porque el ejercicio nos está preguntando ¿cuántos átomos hay en ese núcleo de tamaño crítico? ¿Cuántos átomos hay dentro de ese núcleo de tamaño crítico? Profe, creo que con lo que Manuel se refiere es, con el radio que tomamos recién, sacamos el volumen en base a ese radio que encontramos. Perfecto. Y ahí decimos después que entran 4 y después lo dividimos y lo seguimos trabajando. Claro. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el volumen del núcleo crítico, que es 4/3 pi por radio al cubo del radio crítico del cubo, con el radio crítico que calculamos en el ejercicio anterior. ¿Sí?
Ahora nos pregunta la cantidad de átomos. Fíjense que acá hay un concepto que lo aplicamos en el ejercicio de estructuras cristalinas y que es importante que lo tengan presente. Acá en el problema nosotros los estamos induciendo porque les estamos dando el valor de la constante de celdilla, los estamos induciendo hacia la solución. Ahora, supongamos que en el ejercicio no les hubiéramos puesto el dato, en la vida real, ¿ustedes qué debieran hacer? Ir a una tabla, y en las tablas van a encontrar para el cobre puro tanto el radio del átomo de cobre como la constante de celdilla de la estructura del cobre. Entonces, podrían encontrarse tentados a usar como dato el radio del átomo y calcular el volumen del átomo y dividir el volumen del núcleo crítico dividido el volumen del átomo en función del radio del átomo de cobre. Ahora, ¿por qué estaría mal eso? Porque no se están considerando los espacios vacíos que hay en la celdilla. Exactamente. Eso lo podríamos hacer si en vez de átomos de esferas redondas, en vez de que los átomos fueran esferas, fueran cubos perfectos y hubiera una compacidad del 100%. Como sabemos que eso no pasa, porque ya lo hemos estudiado muy detalladamente en la unidad de estructuras cristalinas, hay que hacer lo que dijo el compañero de ustedes. Hay que calcular el volumen de la celdilla, dividimos el volumen del núcleo por el volumen de la celdilla y nos va a dar cuántas celdillas hay. Y después lo multiplicamos por la cantidad de átomos enteros que hay en una celdilla cúbica FCC, porque eso es lo otro, y acá el enunciado no dice que es FCC, pero se supone que ustedes lo pueden consultar en tablas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo siguiente. Calculamos A al cubo, que es el volumen de la celdilla, calculamos la cantidad de celdillas dividiendo el volumen del núcleo crítico dividido el volumen de la celdilla, y la cantidad de átomos va a ser la cantidad de celdillas por 4, porque sabemos que en una FCC hay 4 átomos enteros. Y ahí llegamos a la respuesta. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, después, bueno, tienen varias preguntas teóricas. Vamos a ir a otro ejercicio práctico que tienen acá con respecto a las imperfecciones cristalinas, que dice lo siguiente, dice, dibuje un circuito de Burgers alrededor de las dislocaciones mostradas en la figura, indique de manera clara el vector de Burgers, qué tipo de dislocación es esta, en qué sentido se moverá la dislocación debido al esfuerzo cortante aplicado, referencia sus respuestas a los ejes de coordenados mostrados. Perdón, Claudio, Ana María, ahí me dice un mensaje que hay 2 personas en sala de espera. Habría que admitirlas, a mí yo de acá no las puedo admitir. Ah, sí, ahora sí puedo, ahí me habilitaron. Bueno, ya están admitidas. Bien, bueno. Cuéntenme ustedes acá de este ejercicio si lo pudieron hacer, si encontraron el vector de Burgers, qué hicieron para encontrar el vector de Burgers. A ver, ¿quién me cuenta? Bien, primero lo que hice fue encontrar la dislocación, que es la que tiene una T, que Bien, sería muy bien. una dislocación de cuña. Muy bien, acá está la dislocación. Esta es la Claro. dislocación, está representada acá, ¿cierto? Esta T Claro, es la que representa la dislocación. A ver, voy a cambiar de color porque este color no se ve nada. Sí. Muy bien, sigamos. y sería el semiplano que está abajo de la T. Claro. Fíjense, una semidislocación acá se ve clarísimo. Es un plano, un semiplano adicional de átomos. ¿Ven? Que acá hay un plano adicional de átomos que acá arriba no está. Muy bien. ¿Cuál Y sería la después, línea de dislocación en este caso?
No ¿Cuál entiendo sería la pregunta. línea de dislocación? ¿Dónde estaría acá, para esta dislocación que tenemos dibujada acá? Sería perpendicular a la sección. Claro, sería la arista superior de este semiplano adicional, ¿cierto? Que va como si se metiera para adentro, o sea, para adentro de la pantalla, para adentro de la hoja, ¿cierto? Porque acá Claro. tengo un semiplano adicional de átomos, si lo dibujamos para atrás en el espacio, esta línea superior del semiplano adicional de átomos es la línea de dislocación, ¿lo ven? Sí, profe. Bien, perfecto. Sigamos. Y por último, yo lo que hice fue numerar los átomos en sentido horario y justamente en la sección superior tenemos 7 átomos y en la inferior tenemos 8. Entonces, del 7 al 8, esa sería la dirección del vector de Burgers. Bueno, vos elegiste contar 7 o 8, podemos elegir cualquier circuito que rodee a la dislocación. Y el vector necesario para cerrar ese circuito sería el vector de Burgers. ¿Sí? Yo lo voy a hacer cualquier circuito te define el vector de Burgers. A ver, hagámoslo. Fíjense, vamos a hacer un circuito que vamos a contar distancias entre los átomos. Y acá tenemos 1, 2, 3, ¿sí? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vieron que para unir el circuito me hace falta un vector. Bueno, ese vector que yo tengo que agregar para unir el circuito es el vector de Burgers. Este es el vector de Burgers. ¿Lo vieron? Profe, sí, y el sentido, digamos, no importa si lo tomamos horario o antihorario, lo que importa, digamos, es la dirección. Exacto. Y en este caso la dirección, ¿cómo es respecto de la línea de dislocación? Perpendicular. Perpendicular, muy bien. ¿Y este tipo de dislocación, cómo se llama? De arista o de cuña. Perfecto. Y ahí nos hace una pregunta más el ejercicio. Dice, ¿en qué sentido se moverá la dislocación debido al esfuerzo constante aplicado, referencia su respuesta a los ejes coordenados mostrados? En dirección del X positivo. Excelente, muy bien, excelente la respuesta. A ver, lo explico para todos los demás que no sé si lo ven. Fíjense que acá tenemos un esfuerzo cortante en este sentido arriba y en este sentido abajo, ¿sí? O sea que me va a tratar de desplazar toda esta mitad del cristal para allá y toda esta otra mitad del cristal para allá, ¿sí? Obviamente la dislocación va a tender a moverse en este sentido, que como dijo el compañero de ustedes, si lo tenemos que expresar en función de este sistema de ejes cartesianos, es en el sentido positivo de las X. ¿Se entiende? Y acá lo que tienen que repasar es un concepto muy importante que se les explicó muy claramente, pero a modo de repaso es cómo se mueve esta dislocación. Esta dislocación que ahora está acá, después va a estar acá, ¿cierto? Después va a estar acá. Bueno, justo está muy cerca del borde, entonces con otro movimiento más ya llega al borde y se traba porque se supone que acá hay otro grano que tiene la orientación cristalográfica en un sentido distinto al grano anterior y que por lo tanto ya en el grano de al lado no se puede seguir moviendo. Pero fíjense que acá hay siempre un concepto que lo recalco porque siempre les cuesta mucho a ustedes entenderlo, que nosotros les decimos, ¿cómo afectan las dislocaciones al mecanismo de formación plástica? ¿Favorecen la deformación plástica o no las favorecen? Y acá, con este dibujo, lo ven claramente que mover una dislocación requiere de mucho menos energía que para mover una parte de la arriba del cristal respecto de una de abajo requiere de muchísima menos energía
que debido a que está la dislocación, que si no existiera la dislocación. ¿Por qué? Porque si el cristal fuera perfecto y no estuviera la dislocación, yo para mover esta parte superior del cristal respecto de esta, una posición completa, una posición atómica completa, y tendría que cortar todos los enlaces, ¿sí? Necesitaría energía para cortar todos los enlaces, correr esta parte del cristal y volverlos a formar. En cambio, el hecho que esté la dislocación acá me permite ir cortando y formando de a pares de enlaces e ir corriendo de a una posición la dislocación, y por lo tanto requiero muchísima menos energía de formación para poder correr una constante completa, una distancia atómica completa. ¿Se entiende? Profe, ¿podría repetir cómo se dio cuenta que era si el eje X positivo? Porque vos fíjate, acá yo tengo un esfuerzo en este sentido. Me están viendo lo que yo marco en este sentido, ¿sí? Sí. ¿Sí? O sea que va a tender a mover esta parte superior del cristal hacia el lado que orienta la flecha. Y acá abajo tengo en el sentido contrario, o sea que me va a mover el cristal hacia allá. Obviamente, este esfuerzo cortante va a ir empujando la dislocación a que se mueva en el sentido que se va a mover la parte del cristal de abajo. Por lo tanto, se va a mover en el sentido positivo de las ejes X. Si yo pongo el eje de coordenada acá, que sería lo mismo, ¿en qué sentido se está moviendo? En el sentido positivo de las ejes X. O sea, nos guiamos por dónde está el semiplano. Claro. Ah, gracias. Y también el sentido del esfuerzo cortante, porque si yo te pusiera el esfuerzo cortante al revés, obviamente si el esfuerzo cortante estuviera al revés, la dislocación se movería en el sentido negativo de las X. Lo mismo si el semiplano estuviera arriba. ¿Cómo? Lo mismo si el semiplano que hubiera quedado arriba. No, claro, si el semiplano hubiera quedado arriba, se te movería en el sentido negativo de las X. Perfecto, gracias. También depende de la posición, depende de qué sentido está aplicado el esfuerzo constante, depende en dónde está colocado el semiplano. Bueno, ¿se entendió este ejercicio? Miren que este ejercicio está puesto porque justamente son cosas bastante básicas en el razonamiento que después les cuesta mucho porque las dislocaciones tienen muchísima influencia en todos los mecanismos de formación plástica y por lo tanto tienen muchísima influencia en el comportamiento mecánico de los materiales, de los metales. Y si no entienden este concepto básico, después se les hace muy difícil hacer otras deducciones que entendiendo esto son bastante lógicas. Pero si no lo entienden, lo dicen de memoria, y ahí es donde se les complica porque les cambiamos un poquito la pregunta y como no lo han entendido, se marean. Bueno. Profe, la verdad que a mí me cuesta verlo ahí porque es que beneficia, digamos, a la deformación plástica, porque, o sea, los enlaces igual se van a tener que romper con la dislocación o no. O sea, no veo por qué en el cristal... Porque vos fíjate, si este cristal, es que dibujar acá es dificilísimo, pero lo voy a tratar de dibujar a un cristal perfecto que no tenga la dislocación, ¿cierto? Suponete que yo tengo un cristal perfecto, sin dislocaciones, ¿sí? Y yo quiero, según este plano de deslizamiento, vamos a hacer uno más. Yo quiero, según este plano de deslizamiento, quiero correr toda esta parte superior del cristal, ¿sí? Con respecto a esta parte inferior del cristal, según este plano de deslizamiento, una unidad completa, una distancia atómica completa, ¿sí? Y aplicando los esfuerzos en el mismo sentido que veíamos recién, ¿sí? De manera tal que como resultado de estos esfuerzos que estoy aplicando cortantes, termine desplazando toda la estructura una distancia atómica completa. La única manera que yo tendría de hacer esto es cortar este enlace, cortar este enlace, cortar este enlace, cortar este enlace, y cortar el enlace,
para que todo el cristal se desplace. Bueno, me fui en el cristal de arriba, en realidad sería estos enlaces, los de abajo, para seguir el ejemplo con la dislocación que tengo en el ejercicio. Yo tendría que cortar todos estos enlaces de acá abajo para llegar a desplazar este cristal una unidad completa, de decir que si este era el borde del cristal, desplazar este cristal respecto de este otro una unidad completa, ¿sí? Bien, hasta ahí perfecto. Ahora, cuando yo me vengo acá, yo ahora simplemente lo que voy a tener que hacer es romper este enlace para formar este. Y la dislocación se empieza a mover y se va a venir acá. Y ahora este enlace va a quedar corrido acá. O sea, vas corriendo de a una posición, y vas formando y rompiendo enlaces de a uno. Y corriendo una posición en semiplano adicional. Y vas a tener que correr este. En realidad no. Vas a tener que cortar este para que esta se ponga acá y este se pone acá. O sea, va como cada uno corriéndose a un lugar. Hasta que llega un momento en que el semiplano desaparece y se transforma, el semiplano queda acá afuera. Y ahí ya no se puede mover más. O sea, rompo este enlace y rompo este, y este se forma acá, y todos se van corriendo de a media posición hasta que la dislocación llega afuera. Entonces voy rompiendo y formando de un enlace a la vez, no tengo que romper todos los enlaces a la vez. ¿Se entiende? Bien, sí. Sí. Vas corriendo de a uno, y que yo vi cuando el doctor Careglio se los explicó con el ejemplo de la oruga. La oruga es un gusano, ¿cierto? Que si ustedes dicen, bueno, la oruga tiene que desplazarse una constante de celdilla, una distancia atómica. Bueno, estas son las patitas de la oruga, ¿sí? Si la oruga tuviera que desplazarse una determinada distancia, tiene que desplazarse esta distancia, ¿sí? Para llegar hasta acá. Bueno, si tuviera que arrastrar todo el cuerpo a la vez, necesita muchísima energía. En cambio, ¿qué hace la oruga? Y va levantando de a una de sus eslabones que forman la oruga, levanta esta y la mueve, y se corre un pedacito. Y así va avanzando con muchísima más energía que si tiene que arrastrar todo el cuerpo de una sola vez. El mismo ejemplo lo tienen con la alfombra. Supónganse que, bueno, voy a borrar un poco porque ya no tengo lugar, estoy haciendo cualquier cosa. Para que entiendan, el otro ejemplo que se les ha dado es el de la alfombra. Claro, es como si fuera como la cresta de una ola, digamos, como que va avanzando de a poquito y no todo junto, digamos. Claro, de a un pedacito, y no todo a la vez. A lo mejor con este ejemplo de la alfombra lo entienden. Imagínense que esta es una alfombra grande como todo el aula del anfiteatro donde tenemos clases siempre. Y yo quiero mover esta alfombra 10 centímetros. Supongamos, quiero que la alfombra tome esta nueva posición, ¿sí? Que se corra, para llegar a esta nueva posición, de la posición verde a la posición roja. La quiero mover, ¿sí? Una forma sería llamarlos a todos ustedes y todos ustedes se pongan acá en línea y tiren todos a la vez, ¿sí? Y vamos a correr la alfombra 10 centímetros. ¿Cuántos hay ahora en clase? Los 60 estudiantes tirando de la alfombra para correrla a 10 centímetros. Ahora, si yo a la alfombra le hago una arruga acá, le hago una arruga a lo largo de toda la alfombra, y yo me pongo en este extremo y otro alumno se pone en este extremo, y vamos entre los dos corriendo la arruga de a 10 centímetros. Y vamos corriendo la arruga, entre dos, vamos corriendo la arruga, hasta que corrimos toda la alfombra a 10 centímetros. ¿Se entiende? Claro, Que ahora requiere sí. muchísima menos fuerza, muchísima menos energía que correr toda la alfombra una sola vez. Bien, perfecto, ahora sí me quedó claro. Bien. Gracias, profe. Perdonen por los dibujos, pero es lo que sale con este cosa. Bueno, me quedan 5 minutos. No sé si quedaron dudas, los invito al horario de consulta, pero se termina ahora la clase, ya son las 16, hay chicos que se tienen que ir
a otras clases. Les quiero contar que para el trabajo práctico de diagramas de equilibrio, el trabajo práctico de diagramas de equilibrio es muy importante, porque si no entienden diagramas de equilibrios y diagrama hierro-carbono, después se hace muy difícil que entiendan curvas TTT y tratamientos térmicos. Entonces, y a eso le sumamos otro problema, que en el curso tenemos una gran heterogeneidad de punto de partida de conocimiento entre los alumnos que han cursado físico-química y los que no. Entonces, para asegurarnos que lo entienden al trabajo práctico, porque yo muchas veces me quedo con dudas, de que yo explico y del otro lado nosotros a ustedes lamentablemente no le estamos viendo las caras, ni las actitudes, ni qué están haciendo, no sabemos si ustedes están entendiendo algo. Entonces vamos a cambiar un poquito la metodología porque necesitamos asegurarnos que ustedes la parte práctica la están entendiendo. Que es la siguiente. Yo ya les he habilitado en el aula virtual el cuestionario de diagramas de equilibrio. Entonces, la propuesta es la siguiente. Ustedes tienen que, para el lunes que viene, resolver el trabajo práctico, ustedes solos, y vamos a dedicarle, perdón, para el viernes que viene, no para el lunes, porque si no tienen solamente el fin de semana, me equivoqué. Para el viernes que viene, tienen que resolver ustedes el trabajo práctico, tienen que hacerlo solos. Y el viernes que viene le vamos a dedicar 2 horas a revisar lo que ustedes han hecho. Pero en vez de, con esta metodología que hemos hecho hoy, de que yo les pregunto, y siempre son los mismos 2 o 3 que responden, lo que vamos a hacer es, yo voy a tener la lista a mano de todos los inscriptos en la materia, y los voy a llamar tipo lección oral de la secundaria, Juan Gómez, y Juan Gómez va a tener que compartir pantalla y mostrar el ejercicio. Ustedes pueden hacer el ejercicio por computadora o lo pueden hacer a mano, sacarle una foto. Tendrán que tener los archivos de la foto de los ejercicios hechos a mano para proyectarlo y compartirlo. Entonces yo voy a dar la clase en base a la corrección de lo que ustedes han hecho. Es decir, ustedes van a ir exponiendo cómo resolvieron el ejercicio, lo vamos a ir poniendo en común y vamos a ir viendo si está correcto o no. Yo creo que de esa manera van a aprender muchísimo más que si yo me dedico a relatar cómo se resuelven los ejercicios. ¿Por qué hago esto? Y porque en la presencialidad es distinto, porque yo los hago pasar a ustedes al pizarrón, ustedes van resolviendo en el pizarrón, yo les pregunto a la clase si está de acuerdo con lo que el chico que pasó el pizarrón, lo que hizo, si está bien, y entonces compartimos un proceso de aprendizaje, pero así en la virtualidad, en donde yo hablo y no sé quién me está escuchando, no nos quedamos tranquilos de si ustedes lo están aprendiendo. Entonces, vamos a cambiar la metodología y también vamos a tener en cuenta los alumnos que están participando y los que no están participando, porque tenemos 178 inscriptos y en esta clase hay 58. Algo está pasando. Y aprueban los parciales 160, bueno, algo está pasando. Entonces, queremos realmente corroborar que ustedes están aprendiendo. Entonces, ¿se entendió lo que vamos a hacer para el viernes que viene? Sí, profe. Sí, Profe, profe. ¿se va a hacer el TP5? O sea, de la unidad 5. Claro, para la clase que viene ustedes tienen que entrar en el aula, para el viernes que viene, en el aula abierta, en donde dice unidad 5, ya tienen subidos los enunciados del trabajo práctico de teorías de las aleaciones, que la gran mayoría del práctico es sobre diagramas de equilibrio, obviamente, y resolver ustedes solos el ejercicio. Yo les creí que me iba a alcanzar el tiempo para por lo menos hacer un ejercicio con ustedes para marcarles ciertos conceptos básicos, pero en este momento son las 4 en punto, por lo tanto los que tienen que irse, los libero. Los que pueden escucharme un minuto más, solamente quiero aclararles unos conceptos. Es muy importante cuando ustedes trabajen con los diagramas de equilibrio, primero obviamente que hayan estudiado la teoría, pero segundo, que puedan identificar algún vocabulario básico de entender la diferencia que hay cuando uno le pregunta cuál es la composición de la fase,
a cuando uno le pregunta cuál es la cantidad de las fases. La composición de las fases, si hay más de una fase, van a tener una línea de líquidos y una de sólidos, van hasta la línea de sólidos, bajan hasta el eje de ordenada y ahí van a tener la composición de la fase sólida. Si se les pregunta la composición de la fase líquida, van hasta la línea de líquidos y bajan hasta el eje de ordenado y ahí van a tener la composición del líquido. O sea, siempre van a tener que elegir a la temperatura que estemos trabajando un determinado segmento que corta a la línea de líquidos y a la línea de sólidos. Y a donde las cortan van leyendo abajo en el eje de ordenadas, van a leer las composiciones de las fases. Pero también les pedimos la cantidad de las fases, o los porcentajes, o las proporciones de las fases. En esos casos van a tener que aplicar la regla de la palanca inversa. Y el consejo especial que les tengo que dar a la hora de aplicar la regla de la palanca inversa es que ustedes vienen con una costumbre anterior de medir los segmentos con una regla, lo cual les da una imprecisión tremenda al ejercicio, de medir con una regla los segmentos. En realidad lo que tienen que hacer es trabajar con los valores que se leen en el eje de abscisa. A ver, les pongo les dibujo algo rápido para que me puedan entender. Supongamos un determinado diagrama de equilibrio. Voy a hacer un caso sencillo. Para expresarme un poquito mejor lo que les estoy queriendo decir. Supongamos que estamos trabajando a esta temperatura y que se le pregunta la composición y la cantidad de las fases, ¿sí? Para saber la composición de las fases, ¿esta qué línea es? ¿La de líquidos o la de sólidos? La de líquidos. Claro. La de líquidos. Voy hasta la de líquidos y acá abajo, ay, perdón, tendría que ser una recta, me salió rechanfeada. Bueno, se me borró la mitad del gráfico. Ay, se me fue el lapicito acá. Voy a tener que recomponer el gráfico. Bueno, es horrible dibujar acá. Bueno, les decía, acá bajan vertical y leen acá abajo. ¿Sí? Esta va a ser la composición de la fase líquida. Y van a la línea de sólidos y voy a tener acá abajo la composición de la fase sólida. Por la forma del diagrama que yo he dibujado, ¿qué fase sólida tengo acá? Una solución sólida. Una solución sólida alfa, que quiere decir que si acá tengo dos metales puros, A y B, si acá tengo una solución sólida alfa, quiere decir que tengo una aleación que tiene la estructura de A, átomos de B en la estructura de A, y a eso le voy a llamar solución sólida alfa, ¿sí? Entonces, siempre les voy a preguntar la composición de las fases y también les voy a preguntar la cantidad de las fases. La cantidad de las fases suponiendo que estoy trabajando en una determinada composición X, ¿sí? Entonces, para esta determinada composición X, si yo quiero saber la cantidad de fases presentes para esta composición y a esta temperatura, tengo que aplicar la regla de la palanca inversa. Acá tengo el líquido y acá tengo el sólido. La regla de la palanca inversa quiere decir que la cantidad, bueno, acá quiero escribir la cantidad de líquido va a ser igual al segmento contrario al lado del líquido dividido el segmento total. Entonces, el segmento contrario al lado del líquido es este. Pero en vez de medirlo con una regla, con centímetros, lo que voy a hacer es medir la
los valores de estos dos abscisas que tengo acá abajo, X y la que correspondía acá. Supongamos que acá pongámosle un número para inventarnos un ejercicio cualquiera. Supongamos que acá es 10. ¿Sí? Entonces voy a decir que el segmento, ¿cuánto vale? Vale X, ¿sí? Menos 10. Dividido el segmento total, que en vez de medirlo con la regla, voy a poner los valores que lea acá abajo. O sea, acá puse 10, acá supongamos que tenemos 50. ¿Sí? Como ejemplo. Y entonces, ¿cuánto mide el segmento total? El segmento total mide 50 menos 10. ¿Sí? Y después tengo que sacar la cantidad de sólido alfa, que va a ser el segmento contrario, y la suma de los dos me va a dar 1. Este segmento va a ser 50 menos X, 50 menos X, dividido 50 menos 10. Y van a ver que la suma les va a dar 100. ¿Se entendió? Bueno, les he dado las pautas básicas que necesitan para poder resolver el cuestionario, lo más difícil que tienen para resolver el cuestionario. Lo demás, si estudian la teoría, creo que no van a tener dificultad en resolverlo. Entonces, vayan preparándolo al práctico. Yo no tengo problema que durante la semana, si tienen dudas, me hagan consultas. Me pueden mandar mensajes por aula abierta, pero yo los puedo ir ayudando a resolver. Y el viernes que viene vamos a revisar y vamos a poner en común todos los ejercicios, pero es bueno que ustedes intenten primero resolverlos y entenderlos. ¿Estamos de acuerdo? El lunes, ¿qué es lo que haríamos? El lunes van a tener teoría, todavía falta Sí. dar todo diagrama hierro-carbono. Gabriela, faltaría diagrama hierro-carbono y Claro. tengo que dar algo de intermetálicos para que entiendan eso también. Ah, porque yo lo había leído y tenía unas dudas sobre el diagrama hierro-carbono, pero bueno, ya los veo. Sí, no, eso se supone que voy a tratar de explicarlo, pero no creo que dé todo el tema, ¿de acuerdo? Como lo expliqué al principio de la clase, ves, cuando ingresamos a la sala, que bueno, vamos a intentar de que ustedes lean primero, entonces nosotros vamos a acotar un poco la teoría y vamos a trabajar más sobre las dudas de ustedes y sin exponer todos los temas, ¿no? Por razones de tiempo también y para que ustedes puedan estudiar, digamos, ¿no? Que esa es la idea, que ustedes vayan estudiando mientras nosotros damos la materia. Así que el lunes daría eso y voy a estar dando yo clases el lunes nomás. Ya el viernes van a tener esta actividad que mencionó la ingeniera. Muy bien. Bueno, yo tengo que pasar al aula abierta para consulta. Si a alguien les queda alguna duda y quieren pasar al aula abierta, estamos en consultas semanales. El que tiene tiempo, como quieran. Profe, yo tengo una pregunta sobre el ejercicio 20. ¿La hago acá o en el aula abierta? ¿El ejercicio 20 del práctico de solidificación? Sí. No, decime, a ver, lo vemos. No entiendo la pregunta. No entiendo a qué se refiere. Dice, ¿por qué la resistencia teórica de los metales es mucho mayor que la observada de manera experimental? La respuesta sería debido a las dislocaciones y las imperfecciones. Claro, claro, porque cuando vos tenés en la práctica muchas dislocaciones, termina ocurriendo que por mecanismos de deformación, o sea, no es lo mismo cuando uno lo mide en forma experimental a cuando uno toma un material que ya ha tenido o procesamientos o deformaciones previas que le ha introducido imperfecciones, y las imperfecciones afectan a la resistencia. Entonces, si por ejemplo vos tenés muchas dislocaciones, puede ocurrir que las dislocaciones se traben entre sí o lleguen a borde de grano, lo que va aumentando la resistencia del material. Ah, bien, perfecto. ¿Y esa resistencia
una resistencia estática a la tracción, a la compresión o en general? Sí, una resistencia en general estamos hablando. Sería una bien. resistencia mecánica, digamos. Bien, Claro, claro. Sí, sí, sí. perfecto. Muchas gracias. Hasta luego, profes. Bueno, chao, hasta luego. Bueno, ¿no tienen más dudas? ¿Listo? Adiós, Hasta profe. luego. Gracias. Estamos Hasta en el luego. aula abierta, acostúmbrense a eso. Hasta luego, chao. Chao, Gracias, hasta una luego. consulta. Nos vemos.